vamos a estudiar la porción bíblica de hoy, la Parashat, como se conoce en el mundo hebreo, y es importante porque al final la Cábala es el Sod de la Torah. Así que la idea de Cábala del Reino a esta hora es poder profundizar en la Torah y que nos lleve a una mejor comprensión de la Cábala. Adelante, Ethel. Así que gracias, Kenneth. Realmente a veces hay personas que se preguntan por qué estudiamos la porción de la Biblia o por qué nos tomamos este tiempo para poder profundizar en ella. Pues como dice Kenneth, para poder comprender Cábala necesitamos entender qué es el Sod, qué es el misterio, qué es lo profundo de la Torah. Así que por eso es que nos dedicamos este tiempo para poder aprender a través de la Torah. Y en esta semana tenemos la porción de Vayigash, que significa y él se acercó. ¿Quién se acercó? Bueno, solo dar un pequeño contexto. Esta porción es cuando José está en Egipto y ya es virrey. Y después de todo el proceso que ha pasado, se vuelve a encontrar con sus hermanos. Ahora, la porción anterior, si usted la leyó, termina como él reconoce a sus hermanos. Al verlos, él no aguanta y llora, pero no se revela a ellos, sino que les hace como una jugarreta, hasta cierto punto pues, pudiéramos decir, Kenneth, como que ejerce un poco de venganza sobre ellos, los haces como sufrir un poquitito. Dice de hecho la Biblia que los trata con dureza y les da su comida y todo, a pesar que les devuelve el dinero. Deja que alguien se quede como prisionero, como garante de que iba. No deja a nadie, ¿verdad? En ese momento. Pero los trata muy mal y se los lleva. Ellos le comentan que tienen un hermano y él les dice, si quieren regresar, me tienen que traer a este hermano. Y regresan, ¿verdad? Y pues es Benjamín, el hermano más pequeñito de los 12, y es el hermano de José, es decir, el que tiene con su mamá Raquel. Ahora, en esta porción, ¿qué es lo que sucede? José decide tomar por prisionero a Benjamín, culpándolo injustamente que se ha robado su copa. Esto es como les digo, es como una pequeña venganza que él hace en todo este juego. Y en ese momento, cuando José les dice, yo me voy a quedar con su hermano, es que aparece Judá y es el que se acerca a él, Vayigash, se acercó a José y le dice, y es ahí donde quiero que comencemos a leer. Y es en el verso 18, es capítulo 44 del Génesis, verso 18. Quiero que preste mucha atención, que Kenneth lo lea muy fuerte, porque vamos a leer varios versos para que podamos comprender un poco el contexto y hacia dónde vamos en esta mañana. Hoy vamos a hablar de un suceso que quizás no se había repetido o que aparece por primera vez en la Torá y que en cierto sentido va a transformar la historia, pero que además es una herramienta que nos puede ayudar para transformarnos a nosotros mismos. Vamos, Kenneth, el 44:18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre. Y su padre lo amó. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre,
haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por lo tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Nos vamos a quedar hasta ahí en un momento, y es que miren todo el episodio que está pasando en este momento. José, como virrey, está delante de sus hermanos y es Judá el que se acerca y pide la palabra para hablar. Fíjense bien por qué Judá es reconocido como el Señor del arrepentimiento. ¿Se recuerdan que lo vimos hace como 2 sábados atrás, cuando él se arrepiente en el caso de Tamar? Pero ahora estamos viendo como los pasos de la teshuvá, del arrepentimiento que Judá va a hacer en cuanto a lo que sucedió con su hermano. ¿Por qué? Porque lo vemos completamente transformado. Según el Midrash, es Judá el que planea acabar con la vida de José, y es el que se crea o se ingenia el plan para decirle a su padre que una fiera lo ha despedazado. En la porción anterior vemos cómo son los mismos hermanos. Bueno, José los escucha, ellos no saben qué les está entendiendo, pero ellos comienzan a decir, por causa de que hicimos esto con nuestro hermano José, es que nos están viniendo estos males. José se pone a llorar ahí por segunda vez y es como estarlos escuchando lo que ellos habían hecho. Aquí es como cuando Judá habla en todo esto, es como que José está atando cabos de lo que ha pasado. O sea, hasta ahorita capta, su papá se da cuenta que le han dicho que un animal lo ha despedazado. Y miren qué interesante, porque es Judá ahora el que él va a hablar. Vemos aquí entonces claramente cómo Judá se muestra como el Señor del arrepentimiento, como una persona transformada. Fíjense bien, ¿por qué? En primer lugar, en aquel entonces, cuando fue José, no dio la cara por él, al contrario, se deshicieron de él. Hoy está dando la cara por su hermano pequeño, pero número 2, está aceptando la culpa, está aceptando que lo que hicieron no estuvo bien, pero número 2, están aceptando digamos, la responsabilidad que sobre ellos puede caer. Ellos están confesando, pero miren lo increíble que pasa en esto. Hoy se está presentando una oportunidad igual y ahora él no va a actuar igual. Él está dando la cara y él va a decir, por favor, si es necesario, yo me quedo acá, pero yo a este chico no lo dejo. Pero fíjense cómo ahora él está transformado, su conducta es cambiada, que se repiten los hechos y él no va a actuar igual. Eso es una prueba del arrepentimiento. Pero en su discurso, noten cómo él también ahora acepta que su papá tenía una esposa favorita, algo que no habían hecho anteriormente. Hoy, que si le pasa algo a este hijo, mi papá se muere. O sea, no importa si yo me quedo acá, pero este hijo tiene que estar allí porque es hijo de Raquel. Entonces, él está aceptando los hechos y él es una persona transformada. Y en ese contexto es que va a pasar lo que va a pasar ahorita. Y es que José, cuenta el texto, ya no soporta más y miren lo que va a hacer. Kenneth, si nos ayuda a seguir leyendo en el 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo Fíjense, José, solo hago un preámbulo ahí. O sea, quiero que logremos comprender el dolor que José pudo haber tenido durante tantos años. Fíjense, fue vendido como esclavo a los 17 años. Cuando servía con Faraón tenía 30 años. Ahorita tenía 39 años.
más o menos, ¿verdad? Por ahí 39 años tenía en este momento, sí, 39 años en el capítulo 39. Es decir, han pasado 22 años, de los cuales, mire cuál es la reacción de José cuando ve a sus hermanos. Esto nos deja en evidencia que el dolor, el sufrimiento, el rencor, quizás la ira que José pudo tener, no era pequeña. O sea, pasó un gran dolor sobre su vida. Prueba de ello es, ¿puede volver a leer quién es el verso 2? ¿Qué hace él? Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Imagínense cómo ha de haber sido esos gritos. O sea, es un escándalo que se está dando, que lo escuchan más allá. Es como cuando un hijo en casa llora y el vecino dice, uy, están matando a ese niño, ¿verdad? O sea, es un escándalo que se está dando, pero es que yo le llamo, es el llanto de la liberación del corazón de José, porque miren lo que va a pasar después. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fíjense bien lo que hace José. José, a pesar que la palabra no aparece ahí, es el primer episodio registrado en la Torá de perdón entre humanos, entre personas. Sí, ya lo hemos visto uno que pudiésemos decir que también es perdón, pero se da diferente cuando Esaú se reencuentra con Jacob. Hay también pero van a decir algunos comentaristas, es más como un aplacamiento de ira, digamos, pero pudiésemos decir que es un poco de perdón. Pero en este caso, el perdón se ve magnificado en toda su esencia y es ahí donde no quiero detener en esta mañana. El perdón como esa clave de transformación, como una llave que te abre la puerta a universos más elevados. Eso es el perdón. Y es algo increíble cuando nosotros podemos experimentar el perdón. Fíjense bien. Ay, quería estornudar y no pude. En hebreo tenemos 3 palabras para hablar del perdón. Lo vamos a escribir así. Mejilá, Slijá y caporet o caparat. Capará. Caporet es la cubierta. Capará. 3 palabritas que si lo traducimos llanamente, ambas significan perdón. Mejilá, Slijá y capará. Ambas de estas 3 palabras sale una palabra hebrea que ya vamos a ver más adelante qué palabra nos sale. Pero quiero comenzar un poco hablando de Slijá. Slijá es el perdón como el que conocemos todos, te perdono, este tiene que ver con terminar un suceso, es decir, te perdono y ya. Este sería Slijá. Mejilá tiene que ver un poco más profundo, porque tiene una relación también con profundidad, con túnel, es decir, con el Mejilá busca ir
a la raíz del dolor. Busca ir a la raíz del dolor para transformar ese mal en algo bueno. Fíjense bien, esta es la Mejilá, pero además, miren qué interesante que Mejilá comparte raíz con Majalá. Majalá es enfermedad. Es decir que cuando nosotros no somos capaces de perdonar, nosotros mismos terminamos enfermando nuestro propio cuerpo. Fíjense bien, esto es Mejilá. Ahora, la cápara tiene que ver, bueno, es de donde viene Kipur, de cubrir, de extraer, tiene que ver con transformar, es decir, con sustituir lo malo que se había hecho con algo bueno. Entonces, ¿por qué me funcionan estas tres palabras y por qué quiero hablar de ellas? Fíjense bien, de Mejilá comienza con la palabra Mem. A ver si se ve. Mejilá. Slijá es la Samej. O Samaj. Uy, miren qué chiquita me quedó la Samaj. Y de cápara, la Kaf final. Lo que nos hace acá el masaj. ¿Qué es el masaj? El masaj es la pantalla. Fíjense de acá, del perdón, de estas tres palabras, me sale el masaj. El masaj es la pantalla. Si nosotros la vemos en la Biblia, encontramos el masaj en el templo, en el tabernáculo, con el velo o la cortina que tapaba el lugar santísimo. La pantalla que me impide ver más allá. Ahora, en Cábala también podemos encontrarnos con el masaj. ¿Cuándo? Cuando, bueno, en el primer Sinsum, hay un choque tal de la energía dadora que no es capaz de ser contenida en un clivo, en una vasija, de tal manera que es muy potente. Y en ese vacío queda la reshimó o la impronta de Dios, la huella de Dios que me va a dar algo, que es el masaj o la pantalla que me va a ayudar a canalizar o a filtrar esa potente luz que hay para poderla canalizar y bajar de una mejor manera. Es decir, el masaje es aquella pantalla que va a potenciar o va a detener el deseo para que no sea destructivo. Entonces, fíjense bien, ¿por qué? Porque es el perdón, es la mejilá, es lislijá y la cápara la que me llevan a tener ese masaje, esa pantalla en mi vida que no va a ser destructivo, sino que me va a ayudar a poder canalizar esa luz para poder construir y no poder destruir. Cuando nosotros no somos capaces de perdonar, lo que generamos es una destrucción, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los demás. Miren que aquí no estoy hablando de pedir perdón, sino de perdonar. Pero ambos, tanto el pedir perdón como perdonar, tiene que ver mucho con la humildad, tiene que ver mucho con nuestra tiferet y tiene que ver mucho con Yesod. ¿Por qué con mi tiferet? Porque si yo estoy en paz conmigo mismo, nada me molesta. Soy capaz de poder dar paz. ¿Por qué? Porque no tomo las cosas como algo personal, como me quieren hacer daño, como lo hicieron a propósito, sino como está bien y puedo perdonar, puedo tener una buena relación con otros y puedo tener una buena yesod. Ahora, cuando hablamos de perdón, fíjense bien, perdonar no es olvidar. De hecho, vemos a José que después de 22 años llora como un niño, como si los sucesos que él vivió están volviendo a ocurrir en su vida. Y eso es lo que es muy difícil para nosotros como personas comprender o tratar de empatizar con aquellos que han sufrido de mucho daño. Cuando alguien ha sufrido, ha tenido un dolor muy profundo, bueno, en este caso se imaginan el dolor de ser vendido por sus propios hermanos, independientemente, aquí no estamos hablando es que él tuvo la culpa, no. Eso es otro tema. Cuando le echamos la culpa a otros, ya vamos a ver qué pasa. Pero cuando nosotros decidimos hacernos la víctima, no estamos responsabilizándonos de nuestra vida,
sino que estamos siguiendo más allá. Pero cuando nosotros logramos comprender, decía, el empatizar, tratar de ver el sufrimiento por el cual ha pasado una persona, nos hacemos más humanos con ellos. ¿Por qué? Porque van a decir muchos profesionales en el tema, no sé si la psicología, cuando alguien ha sufrido un trauma, es como que hay algo que lo despierta y lo vuelven a vivir como que fuera exactamente igual si no ha logrado haber una sanidad. El perdón me sirve para sanar esto, pero es como, imagínense, cuando uno está leyendo el texto, uno ve a José y llora, se tiene que salir porque no soporta más y llora. En este caso, llora a gritos, o sea, pueden imaginarse el dolor que por muchos años él experimentó y él sufrió. Y aquí quizás entra un poco el tema que vienen preguntas, bueno, ¿será, por qué me pasa esto a mí? ¿Esto es injusto? ¿O por qué hay tanto sufrimiento? Y vienen tantas preguntas que lo que nos hacen sentir es entonces la víctima de sucesos. ¿Qué pasa cuando nos volvemos víctimas de algún suceso por horroroso que haya sido? En este caso, fue la venta de una vida, de un humano como un esclavo, pero lo querían matar. Otros habrán pasado por escenarios o episodios más duros, bueno, para cada quien su episodio es el más duro, qué sé yo, un engaño, una agresión sexual, una agresión verbal, qué sé yo, diferentes situaciones que decimos yo no puedo perdonar esto, no lo puedo sacar, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos vemos como víctimas ante lo que ha sucedido? Es que automáticamente ponemos a alguien más como el responsable de, o como a un verdugo, digamos, que está sobre nosotros. Eso es lo que pasa cuando somos víctimas. El perdón sucede solo cuando nos damos cuenta que debemos de comenzar dentro de nosotros. El perdón comienza dentro de nosotros. Luego perdonamos. Independientemente, no nos toca a nosotros juzgar el por qué lo hizo, por qué me pasó a mí o por qué esto. El punto es al final, ¿para qué? Cuando nosotros vemos una situación de sufrimiento, de dolor o de desafío como nuestro maestro, podemos entender quizás mejor lo que está sucediendo. No así cuando nos hacemos las víctimas. ¿Cuándo podemos nosotros decir que el perdón ha ocurrido en nuestras vidas? Solo cuando somos capaces de pensar que no hay nada que perdonar. Es exactamente lo que le pasó a José. Es decir, él hizo uso de todo esto y fue a través de esto que él logró ver que había un propósito más arriba de lo que aparentemente estaba sucediendo. Por ejemplo, cuando él dice, miren, no se preocupen, no fueron ustedes, ya no se angustien más, porque no fueron ustedes los que me hicieron esto, sino fue Dios quien me trajo hasta acá. Miren qué increíble esto que está pasando. ¿Por qué? Porque José le logró dar vuelta a esto. José logró captar, ir más allá y decir, no fueron ustedes. Es decir, al final no fui yo. Pero miren cuánto tiempo le costó reconocer esto, porque si usted recuerda, hace un par de años atrás, quizás yo más o menos hago el cálculo que a los 28 años él estaba en la cárcel. Porque dice que a los 30 estaba ya sirviendo a Faraón y en la cárcel pasó 2 años. Entonces, a sus 28 años, él todavía dice, yo estoy aquí por algo injusto, me vendieron por algo que yo no hice, o estoy en la cárcel por algo que yo no hice. Entonces, fíjense el discurso cómo va a cambiar. Su discurso cambia porque aquí en este verso, es decir, 9 años después o 11 años después, él va a decir, no fueron ustedes, no fue una injusticia, fue Dios que me trajo aquí para poder salvarlos a ustedes, para poder preservar a nuestra familia. Es bien interesante esta visión que José tiene, porque no es la que Jacob va a tener más adelante. Cuando mandan a llamar a su papá, creo que en el verso
en el 47, fíjese, sí, en el capítulo 47 del Génesis, verso 9, mire qué dice Kenneth en el 47:9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Cómo fueron los años de Jacob? Pocos y malos. Pocos y malos. O sea, realmente es que Jacob sufrió también. Si nosotros vemos el sufrimiento que Jacob pudo haber tenido, no estamos ahorita juzgando que por qué le pasó esto, esto fue por esto, en medida por medida, no. Veamos en sí el contexto de la vida de Jacob, y en realidad Jacob sufrió, imagínense, sufrió el salir huyendo, sufrió el que le cambiaran a su esposa, sufrió el que tuvo que trabajar, sufrió la muerte de un hijo, sufrió la violación, también la pongo entre comillas, de una hija. O sea, su sufrimiento fue grande. Y hay un midrash al respecto en este verso cuando Jacob dice, fueron pocos y malos mis años, porque dicen que a raíz de este verso, que él no tuvo la capacidad de ver los sucesos como providencia de Dios, sino que se queja de ellos. Hay un midrash que dice que por cada palabra que él dijo, 33 letras o 33, le fueron quitados años de su vida. Esto es un midrash. Pero hay otro midrash que me gusta mucho, que creo que de aquí nos sale algo bien interesante, que dice, cuando él se queja, dice Dios, le dice, y cuando él se queja, dice el midrash, Jacob dice, Dios me dio la espalda. Ante todo este sufrimiento, es como Dios me dio la espalda, Dios se olvidó de mí. Eso dice el midrash, que dijo en esa parte. Entonces, continúa el midrash. Y Dios le dice, aquí no hay ningún castigo, simplemente Dios le dice, ¿cómo? Yo me estoy ocupando porque su hijo llegue a virrey y él dice que le di la espalda. O sea, me encanta este midrash porque es lo que nos sucede muchas veces a nosotros cuando vemos los sucesos que vienen a nuestras vidas como injustos o como que si Dios se olvidó de mí o como que si Dios me dio la espalda. Pero José tuvo aquí la capacidad de reformular todos los episodios que le habían pasado como negativos y considerarlos como buenos. ¿Por qué? Porque su mirada estaba más allá, no en el hombre, sino estaba en Dios. Y por eso él tuvo esa capacidad de transformar lo negativo en algo bueno. Eso es tener una conciencia quetérica en su última dimensión. ¿Por qué? Porque no lo toma como personal. Es como, hey, no se preocupen lo que pasó. Tranquilos, tranquilos, todo está bien. Llamen a su papá, yo estoy bien con ustedes. De hecho, los hermanos están tan sorprendidos que incluso en la porción siguiente, cuando su papá muere, ellos tienen miedo. Ellos dicen, no, José se va a vengar de nosotros. Y le dicen, se inventan una mentira piadosa y le dicen, José, nuestro padre antes de morir dijo que nos perdonaras. Y José les dice, miren, no fueron ustedes. Todo el mal que ustedes querían hacerme, Dios lo convirtió en bien. Y cuando nosotros entonces somos capaces de levantar nuestra mirada y no ver solo dentro del pozo, dentro del agua o dentro del hueco lo que está pasando, es que somos capaces de reformular nuestro pasado para poder vivir un futuro exitoso. No hay otra manera, es solo a través del perdón el que nos abre como esa llave o el que nos da esa llave a universos más elevados. José lo logró hacer, José logró perdonar. Nuevamente, perdón no es olvido, pero logró perdonar a sus hermanos y hacer que todo lo que aparentemente era malo lo pudo convertir en bien. Por eso podemos decir que cuando tú estás en paz, es que contigo mismo, es que tú puedes tener paz con los demás, porque no hay nada que te va a incomodar, porque sabes que los eventos que te están pasando, y esa es una tiferet fuerte, una tiferet segura, cuando tú sabes que estás en paz, sea lo que pase, una crítica, un acontecimiento no muy bueno, es que me engañó.
tú sabes que no te puede incomodar. ¿Por qué? Porque todo está ahí para el plan de tu vida. Depende con los ojos y con la mirada que tú puedas ver. Pero cuando no hay perdón, el que se termina enfermando es uno. Así que, ¿qué podemos aprender de José? ¿Qué podemos aprender de esta porción? El perdón, nosotros recibimos un perdón de parte de Dios. Nosotros podemos ejercer ese perdón, pero ojo con eso que voy a decir también. El perdón comienza con uno mismo. Cuando no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, no podemos ni siquiera perdonar a otros. ¿Por qué? ¿Y perdonarme de qué si fui yo la víctima? ¿Perdonarme de qué si fue a mí quien me engañaron? Si fue a mí quien se burlaron, que fue de mí de quien hablaron. Bueno, nos perdonamos, fíjense bien, dicen esto, es un pensamiento que podemos sacar de la Cábala en cuanto a Yesod, en cuanto a Tiferet. Hemos hablado, el mundo es un reflejo, el mundo es un espejo. Por tanto, si me molesta la actitud de los otros, lo que en realidad me molesta es lo que yo estoy haciendo. Si me molesta, es que me turba, es que me daña mucho que se burlen de mí. Bueno, ¿será que la que se está burlando eres tú? ¿O el que se está burlando eres tú? ¿O el que está engañando eres tú? Y al final estás enojado contigo mismo. Entonces, solo cuando nosotros somos capaces de perdonarnos, solo cuando somos capaces de abrir también nuestro corazón y aceptarnos como somos, podemos entonces aceptar a los otros. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que somos humanos. Perfecto solo es Dios, perfecto solo es Él, no se equivoca. Nosotros como humanos tenemos imperfecciones y por eso la Biblia es tan maravillosa, porque la Biblia no va a hablar de personas perfectas, sino que va a dar una provisión para personas imperfectas y el perdón es una de ellas. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres tener un futuro exitoso? Reformula tu pasado para poder entonces vivir un futuro exitoso.